amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean el día de hoy. Hoy tenemos un programa muy interesante del cual ahora les vamos a hablar. Nosotras cuatro somos Verdades que Desnudan. Somos un programa hecho para ti, con todo el amor del mundo, y hoy particularmente vamos a tocar un tema bien importante y bien delicado, pero antes de llegar a eso, quiero que cada una de mis compañeras nos presentemos. Yo soy Freda Leal. Mi nombre es Deyanira Sánchez. Yo soy Ali Rosado. Y yo soy Laura Michúa. Bueno, pues nosotras estamos aquí el día de hoy porque queremos aterrizar un tema que es muy serio, es muy delicado y que además verdaderamente nos ocupa a llevar a este programa hasta ti, hasta que lo puedas ver, que puedas estar cerca de ello, porque es muy probable que alguien que tú conoces o tú misma estés viviendo esta situación. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De violencia intrafamiliar. Un tema que desgraciadamente está en boga y que a partir de la cuarentena que estamos viviendo, desgraciadamente tenemos índices que llegan hasta un incremento del 75%. Y estamos hablando que esto no solamente sucede en México, estamos hablando que sucede prácticamente en todo el mundo. En este momento yo les puedo decir que en toda Latinoamérica proporcionalmente estamos hablando de un incremento del 45%, lo cual son sumas alarmantes porque ya venía pues México y Latinoamérica teniendo cifras muy altas que se detonaron casualmente hace 5 años con una serie de situaciones que vienen pasando a nivel político, pero que afectan directamente en la situación de los hogares. Entonces, bueno, hoy quiero compartir con mis compañeras, con ustedes, todo esto, y cada una de nosotras vamos a ir pues hablando al respecto, Sí, ¿no? Fíjate, Freda, que lo que comentas es muy cierto. Curiosamente, ahorita se está convirtiendo el lugar más seguro que tienes, que es tu hogar. Para muchas familias se está convirtiendo en el lugar menos seguro, más peligroso, con mayor violencia, ¿no? Y se está dando una violencia dentro de muros donde posiblemente no lo sabemos, pero se está incrementando muchísimo. Las cifras que comentas son muy ciertas. Ciudad de México, por ejemplo, es el tercer entidad federativa con mayores casos de violencia intrafamiliar, ¿no? Aquí lo preocupante es que realmente apenas se está empezando a alzar la voz aquí en México, ¿no? En otros países, como en Colombia, ya se están creando estos grupos y sobre todo mujeres ya como la primera dama, por ejemplo, de Colombia, ya está liderando una campaña en contra de que se haga la denuncia de violencia intrafamiliar. En México, apenas el 8 de abril, una senadora dio como que alzó la voz y dijo, tenemos que hacer algo. Hay redes que ahorita ya lo van a comentar, pero creo que sí es importante el saber qué es lo que está pasando dentro de casa con esta violencia, pues porque hay muchos factores que detonan estrés, ansiedad, violencia y nadie está exento, ¿no? Ni hombres y obviamente lo que son mujeres, niños y tercera edad. Y es que también muchas veces uno, cuando habla de violencia, o más bien, si habla de violencia familiar o piensa en violencia familiar, solamente creemos que es golpes, ¿no? Golpes, algún daño al cuerpo, algún daño físico. Y no, hay muchos tipos de violencia. Está la violencia patrimonial, económica, sexual, física. Y eso no sé, por ese desconocimiento, no le ponemos el nombre correcto y no decimos hay violencia familiar. Y cuál tan importante es también este caso que hoy la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez, está lanzando una campaña a nivel gobierno federal para la parte de violencia familiar, porque bien lo dicen, hoy en estos tiempos de encierro y de estar conviviendo, se está presentando mucho más estos casos. Y qué triste, porque el hogar debiera ser un centro, un ambiente de confianza, un centro de reunión, amor, unión.
y no está siendo así, ¿no? Y además, otra de las cosas es que se da a nivel pareja, a nivel hijos o con discapacitados o también con personas de la edad adulta, mayor, perdón. Entonces, híjole, es un tema complejo, triste, porque según datos del INEGI también, 1 de cada 3 hogares o familias padecen esta violencia. Sí. Sí, bueno, y Adi, tú que nos quieres comentar. Lo que he estado viendo es que muchas veces la gente ni siquiera puede identificar, ¿no? Entonces, podemos ser nosotros los que estamos ejerciendo la violencia y ni siquiera podemos identificarlo. Digamos que empezamos con la ansiedad, con ese sentimiento de desesperación, con angustia, con el encierro. Y ahorita, además de que las mujeres también están teniendo mucha violencia y están expuestas a violencia, no únicamente las mujeres, también los niños y las mujeres también estamos entrando en ese ciclo de violencia. Porque al sentirnos abrumadas, al sentirnos arrinconadas, llega un momento en que digamos que nuestra reacción es atacar, ¿no? Cuando nos sentimos tan arrinconadas, y probablemente podamos ser también las que estamos ejerciendo la violencia con los niños o con nuestra pareja o en nuestra familia, sin darnos cuenta, porque ni siquiera somos conscientes, que no nos permitimos parar y respirar y observar qué conducta estamos teniendo y si requerimos ayuda para poder manejar todas estas situaciones en donde no podemos gestionar bien nuestras emociones y digamos que estamos como sacando las uñas en todo el tiempo. Y eso se le suman los factores, por ejemplo, económicos, los factores también de espacio personal, de emociones anteriores, de tiempo, de muchas cosas que no nos permiten, y podemos ser nosotras o alguien que está cerca de nosotros ejerciendo esa violencia sin que ni siquiera la hayamos identificado como tal, simplemente como es que estamos encerrados y estamos alterados. No, hay que poder distinguir cuando las cosas se van saliendo de control. Sí, exactamente, es correcto. Y además yo quiero decirles que por lo menos en lo que se refiere ahora a México, ya sabemos que nuestro programa llega a otros países de Latinoamérica, pero sí es muy importante que ahorita podamos tocar los estados con mayor índice de violencia, que son Tlaxcala, Chiapas, Coahuila, Colima, Aguascalientes, Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo y San Luis Potosí. O sea, es verdaderamente increíble que todo esto nos esté pasando. Y bueno, lo que estamos buscando en este momento es que podamos tener una plática que ver con temas familiares, ¿sí? Entonces, ella les voy a platicar un poco de ella. Ella es Magdalena Huergo. Ella es psicoterapeuta y su enfoque está enfocada en soluciones y psicología positiva. Realmente es una especialidad muy interesante que antes pues yo no había escuchado. Ella es egresada de la Universidad de las Américas y tiene una maestría igualmente en psicología con orientación en terapia familiar por la misma universidad. Tiene 29 años de experiencia, casi ya 30, lo cual le ha permitido la posibilidad de trabajar con niños, con adolescentes, con problemas emocionales y de aprendizaje, y que todo esto nos lleva a problemas de conducta. Entonces, bueno, obviamente también tiene terapia privada con adultos, con parejas, con familias, por lo cual nos permite poder tener un enfoque muy acertado del tema que hoy queremos aterrizar, que ya ustedes saben, es violencia intrafamiliar. En un momento más vamos a hacer un corte y próximamente estamos con ella, ya regresamos, nos vemos inmediatamente. Gracias por quedarte con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí de vuelta, ahora con nuestra invitada, con nuestra especialista que ya te habíamos platicado de ella. Entonces, bueno, le damos la bienvenida. Hola Maggie, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, mucho gusto. Gracias, pues muy querida Maggie, porque además de ser, es un ser súper especial, es un ser humano maravilloso. Tengo la fortuna que sea mi amiga hace pues como 40 años más o menos, o 37 años por ahí. Y les puedo decir que es una persona muy capaz, muy experimentada y con la cual vamos a hablar de manera profesional sobre este tema tan delicado. Y bueno, Maggie, ya estamos hablando fuertemente del tema de la violencia intrafamiliar, pero hay una pregunta puntual que quiero hacerte y es, me gustaría saber, o nos gustaría saber realmente, si esta violencia que se desata es que ya existía en los hogares o surge a partir de esta crisis que, bueno, en este momento esta crisis pues es una cuarentena en la que estamos pasando, ¿no? Uh-huh. Bueno, la violencia que existe doméstica es una de las violencias que existe siempre y que ha existido siempre y que esperamos en algún momento poder erradicar. Se supone, y las estadísticas lo dicen, que es de las violaciones a los derechos humanos una de las más fuertes, de las más extendidas, de las más arraigadas y lo peor, de las más toleradas. Entonces, eso existe ya. Y con todo lo que está sucediendo con el aislamiento, están subiendo todos los índices, todas las estadísticas acerca de eso están subiendo. Hay ahorita datos que dicen que en México, por lo menos el 25% de las llamadas al 911 aumentaron con respecto a antes de la crisis del coronavirus, que es muchísimo, ¿no? Hay 60% más llamadas de auxilio para las redes de los refugios nacionales. Entonces eso habla de, pues es una situación muy grave, ¿no? O sea, estás diciendo que hay más llamadas por una situación que está pasando en casa que por un padecimiento de coronavirus. Esa estadística no la tengo. Lo que te puedo decir es que el número de llamadas que existe antes de la contingencia subió por lo menos el 25%. Ok. Uh-huh. En las llamadas que se suelen, o sea, lo que suelen hablar, subió 25% desde que inició la contingencia. Ok. Muy bien. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que es violencia? O sea, que estamos viviendo violencia, o ¿cómo la ponderamos? Bueno, hay muchas herramientas. Hay una herramienta que se llama violentómetro, que esa es una herramienta que nos sirve mucho, que se hizo aquí en México, en el Instituto Politécnico Nacional, y lo que hace ahí es enumerar cosas que a veces nosotros tenemos normalizadas o minimizadas, o que atribuimos al carácter de la gente o a alguna circunstancia fortuita, que nos van avisando muy claramente qué es, y que tengamos como bien claro que eso va a escalar. Uh-huh. El violentómetro nos va diciendo desde, por ejemplo, una burla, que sea una ofensa, y va subiendo de tono. Hay imágenes que lo ponen como un termómetro en el que pues es poca la temperatura cuando la violencia comienza, pero para que veamos que la violencia siempre escala. Siempre tenemos esta imagen de, bueno, es un poco violento, ¿no? O bueno, es una broma, o, ¿no? Como esta parte como, pues sí, de normalizar, como de, ¿perdón? Lo justificas. De justificar, entonces ahí queda como muy claro, y eso es algo que sería muy importante que todos y todas tuviéramos a la mano, porque cuando inicias una relación o cuando en un proceso la relación o en una etapa cambia, uno necesitaría tener como la alerta aquí clara de decir, oye, esto se llama violencia. Y si no lo atiendo, si no me doy cuenta, lo que va a suceder es que va a escalar irremediablemente. La violencia nunca se queda estática. Si no la atiendes, aumenta. Una pregunta, Maggie. Hace rato estábamos comentando en el primer bloque que hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Está la violencia emocional, está la violencia física, está la violencia económica, está la violencia sexual.
dentro de ahorita lo que se está viviendo, ¿qué es lo que se está dando con mayor frecuencia? Una violencia. A mí realmente me preocupa mucho esta parte de violencia infantil. Y no nos vamos a meter mucho, pero creo que ¿qué es lo que está pasando ahorita? ¿Cuáles son de estas violencias las que se podría estar pensando que es la que se está repuntando? Pues mira, lo que pasa es que lo que está repuntando más es la violencia doméstica y en todas las formas que se da dentro de la casa. Cuando hay mucho estrés, lo que empieza a suceder es que la gente empieza a tener crisis. Y las crisis que no son atendidas, haz de cuenta que se van quedando como si fueran puertas abiertas en tu inconsciente. Entonces, esta crisis puede conectarse con crisis que haya en el pasado. Entonces, es como muy importante que uno sepa que siempre que hay una crisis, puede ser un detonador de diferentes crisis que tienes ahí sin trabajar. Las crisis son puertas abiertas para que uno se sane. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a significar las crisis como algo negativo. Entonces, si empiezas y te quedas así, lo que sucede es que eso se va a conectar con más procesos que tienes sin trabajar. Esto viene, Maggie, viene desde el pasado. Lo que estás diciendo es que viene desde el pasado y si no lo trabajaste, lo manifiestas ante situaciones como esta de crisis, a lo mejor se potencializa. ¿Es así como lo estás? Sí, haz de cuenta, lo que está sucediendo es que tienes ahí la crisis que está sucediendo con el virus del coronavirus. Y esa crisis te lleva a que empieces tú a reaccionar y puedas avanzar, o que esa crisis se conecte con crisis que tienes pasadas. Entonces, por ejemplo, en el coronavirus hay las crisis que se te pueden disparar más fácil, son las que tienen que ver con la limitación del movimiento, o sea, cuando te hayas sentido atrapado, por ejemplo. El encierro que estamos viviendo ahorita, ¿no? El encierro. Exactamente, la limitación financiera o económica, porque bueno, hay muchos despidos, ¿no? Les bajan el sueldo, o sea, está la situación muy difícil en esa parte. Y una tercera parte, la limitación en la que podemos evadirnos. Los seres humanos somos especialistas en distraernos y ver cómo nos evadimos. Entonces, imagínate que en el mismo bloque tienes esas 3 limitaciones. Entonces es muy fuerte, porque entonces de muchos lados puede venir crisis pasadas que se junten con la crisis que está sucediendo ahorita. Oye, Maggie, ¿y sabes qué? Que además hay un tema muy importante que, como bien lo acabas de decir, que es que de macro, de lo macro o de lo general hacia lo particular, ¿no? Porque, bueno, obviamente estaban platicando que la violencia viene y se desarrolla desde los países, entre países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento, por ejemplo, que estamos en esta situación, ha habido, bueno, en este caso, un país en particular, si quieres tú coméntalo, Maggie, de cómo empieza esta violencia y cómo va repercutiendo al resto de los sectores. Lo que pasa es que la violencia que nosotros vivimos dentro del hogar, la violencia interfamiliar o la violencia que tenemos con nosotros mismos, es un reflejo de las diferentes violencias que se dan desde lo más chiquito a lo más grande. Entonces, lo que está sucediendo ahorita tiene que ver y se alimenta con lo que pasa, es de ida y de regreso, se alimenta con lo que pasa en el mundo y el mundo alimenta nuestros estilos de violencia, porque eso es como nos vamos significando. Por eso es tan importante hacer cosas puntuales para erradicarla. De alguna manera, si nosotros no tomamos en cuenta que si nosotros no nos sanamos, la violencia es algo que se va replicando. Todo lo que no trabajas, estás condenado a repetir. Perfecto. Así. Entonces, una medida, por ejemplo, que se está tomando es la restricción de bebidas alcohólicas. Creo que también va mucho de la mano, ¿no? Porque eso exacerba el que pues, un hombre o una mujer se le bote o se ponga con todas sus frustraciones, lo saque y contra quien encuentre enfrente. Exacto. Ya regresamos. Nos vamos a un pequeño corte. Regresamos con ustedes
y les vamos a seguir platicando y les vamos a dar nuestras redes sociales y mucha información muy importante para este tema. Nos vemos pronto. Ahora volvemos. Hola amigos, ya estamos aquí de vuelta. Bueno, pues con este tema tan serio, tan importante y que además, si tú lo estás viviendo, si tú tienes conocimiento que alguien lo está viviendo, este programa es para ti. Que seguimos hablando del tema. Por favor, Deya. Sí, Maggie, oye, tengo una pregunta. ¿Cómo dentro de las casas, cómo podemos frenarlo? Si yo soy una mujer claro, yo como mujer, como eje, una vez lo comentamos, ¿cómo puedo yo fomentar? ¿Cómo se puede frenar? Si soy la mamá, ¿cómo freno dentro de mi entorno esta violencia? ¿Cómo se puede frenar? O si yo soy un amigo o si soy un familiar que estoy detectando que alguien de mi entorno tiene ese tipo de violencia, ¿qué podemos hacer? Mientras tú respondes, vamos a ir viendo aquí en la base, vamos a ir viendo teléfonos de varios países y de varios grupos alrededor de América Latina, donde las personas que tengan este problema de violencia van a poder contactar. Así es de que, Maggie, platícanos, ¿cómo frenar esto? Muy bien. Podríamos hablar que en vez de frenar, tendríamos que sanar. Okay. Frenar significaría como resistir, como tratar de controlar. Entonces lo que necesitamos es sanar. Y la primera cosa tiene que ver con la solidaridad social. Todos los humanos vivimos violencia de alguna o de otra forma, todos parejos. Y la solución tiene que venir de todos, en la que cada quien pueda decir, bueno, ¿qué responsabilidad tengo yo? Hay gente que dice, bueno, yo tengo la fortuna de no vivir violencia en mi casa. Ok, ¿qué es lo que tú puedes hacer para ayudar a la violencia de tu entorno? Porque todos conocemos y todos nos enteramos de muchísimos casos, en muchísimos ámbitos de la vida. Entonces, la primera cosa es recordar la solidaridad social. Eso en función, en verlo grande. Si tú eres la mujer que estás recibiendo la violencia y que estás viviendo esta terrible experiencia, necesitamos primero que te des cuenta. Cuando uno está muy metido en la dinámica del día a día, con tantas cosas, hay veces que uno no ubica y no le llama. Entonces ya tenemos el violentómetro, te das cuenta que eso se llama violencia. Eso es que te diste cuenta. La segunda parte sería, ¿cómo puedo yo aceptar, reconocer que estoy ahí?
Es bien fuerte el proceso porque nunca nadie quisiera haber estado viviendo en esa circunstancia, y hay veces que uno, si lo vivió de niño, dice, no, pero yo cuando crezca jamás voy a permitir esto. O sea, hay muchas cosas alrededor. Entonces, reconocer que estás en esa situación te lleva directamente al punto 3, que significaría buscar soluciones. Si no vas haciendo los pasos, es muy complicado, porque entonces empiezas como a tratar de hacer cosas inalcanzables. Entonces te das cuenta, vives el proceso, dices, híjole, sí, estoy viviendo un reflejo de lo que sucede en nuestro mundo. Aquí culparse, hacer este tipo de cosas no sirve, no ayuda, no nada. La culpa es algo que congela y frena y paraliza al ser humano. Entonces, no hay que dejarse llevar por allá, hay que decir, ok, lo reconozco, entonces busco soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que uno puede buscar? Eso depende del grado de violencia en el que estemos metidos, ¿no? Viviendo. Entonces, si tienes baja violencia, a lo mejor en esta contingencia lo que tienes que hacer es reordenar la manera en la que se está haciendo cargo, por ejemplo, la mujer de todo. Ahí se genera muchísima violencia. Las mujeres casi siempre cuidamos 2.6 veces más a los otros y hacemos más trabajo de la casa, de todos los quehaceres que los demás. Entonces, ahí sería un punto en el que podrías empezar como a equilibrar, como ver realmente qué es lo que está pasando, y de ahí te puedes ir yendo hasta el punto en el que si estás viviendo una violencia física o psicológica, una violencia fuerte, necesitas saber qué hacer. Hay en el amplio espectro en el que puedes hacer, puedes llamar, aquí en México se llama al 911, puedes llamar a Locatel. Cuando la violencia es muy fuerte y no se puede hacer una llamada en el momento de emergencia, puedes buscar asociaciones civiles. Hay muchas asociaciones de mujeres lindas, hermosas, que apoyan a las mamás con sus hijos, y algunas tienen refugios, algunas tienen asesoría legal, algunas te llevan al hospital, algunas te ayudan a hacer toda la demanda, algunas te ayudan a las órdenes de restricción en momentos de emergencia. Hay muchísimo, pero que sepas que hay en el gobierno y incluso en tu comunidad maneras en las que pidas ayuda. Maggie, ¿y cómo se podría construir en México, ante esta crisis y ante este incremento de violencia, una red de apoyo? Híjole, esa es una pregunta súper linda. La red de apoyo se debe construir al principio desde nosotras mismas. A la hora que tú empiezas a reaccionar y empiezas a hacer este proceso del que estamos hablando, empiezas a tejer la primera parte de donde se va a agarrar el tejido para que pidas la red afuera. Entonces, haces tu proceso, y empezar a hacer tu proceso te implica empezar a tejerte tú. Nosotros necesitamos como comunidad ser más solidarios y decir, no, bueno, es que la vecina se escuchan golpes, gritos, se escucha algo, ¿qué puedo hacer? No es que te vayas y te metas a golpes con la persona que la está lastimando, no, es que llamas a la policía, haces una junta de vecinos. Hay muchas maneras, y las mujeres o las personas que estén sometidas a la agresión, a la violencia, necesitan saber que cuentan con nosotros, porque esto es problema de todos. Claro. Aunque no estés viviéndolo en este instante, ¿no? Te va a tocar. O sea, el asunto es que la negligencia cuesta, y el costo social de no hacernos cargo todos, lo estamos viviendo todos. Entonces es muy importante que uno diga, ¿sabes qué? ¿Yo qué puedo hacer? Ahorita que hay gente que dice, ya no sé qué hacer, ya me aburrí, no sé qué. Hagamos cosas. Por ejemplo, en México hace mucha falta aplicaciones en las que la violencia se pueda denunciar a través de chats, porque es silencioso. Entonces, podría ser esa una manera en la que pudiéramos comenzar desde algo chiquito, o poner afuera de la casa, si necesitas ayuda, aquí estoy. Hay muchas maneras, creémoslo. El gobierno necesita también reaccionar. Aquí en México se clasificó como una necesidad esencial la protección a las personas que sufren violencia doméstica. Entonces, eso es una gran cosa, porque entonces todos los recursos y todo lo que se necesita están dando para eso. Ahorita que más se necesita, en la mayoría de los países,
se dejó de un lado. Entonces es muy importante, bueno, esa parte está, en México está activa, las que nos ven o los que nos ven en otros países, vean si esa parte está activa y busquen, aunque el gobierno no lo tenga activo, siempre hay asociaciones civiles y siempre hay una posible ayuda. Claro, aquí por ejemplo es lo que dijiste, ¿no? Dejar de ser egoístas y aislarnos del coronavirus, pero no nos vamos a aislar de nuestro entorno y de nuestra gente, que creo que eso es lo que, hacia donde no tenemos que ir, ¿no? Y es lo que a lo mejor está pasando. Sí, realmente es una situación que estamos viviendo, que es muy importante que la comprendamos primero nosotros y que nos ocupemos, no nada más nos preocupemos por la situación, sino poner, como dices, o sea, poner cada quien nuestro granito de arena, apoyar a la sociedad, porque además yo creo que si nosotros abrimos esta puerta o esta ventana, nos vamos a enterar de un montón de casos. Y justamente este programa es precisamente eso, ¿no? Está hecho para que tú puedas expresarte y para que puedas manifestarnos todo lo que tú quieras, porque para eso estamos, para ayudarnos, para sumarnos, para tomarnos de las manos. Entonces, bueno, aquí te vamos a dejar toda la información de Maggie para que si tú quieres ayuda con ella, su contacto, terapia, en fin, lo que necesites, pues puedas canalizar todo este tipo de emociones y situaciones con ella. Vamos a dejar todos sus datos aquí mismo en el programa, los vamos a postear y aquí abajo te pido que por favor nos comentes todo lo que gustes, porque una vez más te digo que para eso estamos. Nuestras redes sociales son tanto Instagram como Facebook, estamos como BQD México y aquí nos encuentras y nosotras somos Verdades que Desnudan. Regresamos en breve contigo, Maggie. Infinitas gracias por tu experiencia, por darnos todo esto y además sepan que también ella es fundadora de una asociación que es de gente diferente, que promueve la paz, que promueve la salud y la conciencia, la cual debemos de trabajar fuertemente. Maggie, gracias. Gracias, Maggie. Gracias, Maggie. Nos vemos pronto. Gracias. Estamos con ustedes. Chao. ¿Cómo estás? Ya estamos aquí de vuelta contigo sobre este interesante tema, delicado tema y que pues obviamente, ¿qué es lo que estamos buscando nosotras como Verdades que Desnudan? Ser este hilo conductor de red de apoyo, si eres tú quien lo está viviendo
si es alguien muy cercano a ti, para que puedas, a través de nuestro programa, poder canalizar de la manera correcta. Porque una gran verdad es que cuando estamos tan cerca de las personas que tienen una situación de violencia intrafamiliar, resulta que a veces no hacemos bien el trabajo. La misma familia que está cercana no hacemos bien el trabajo. Realmente tenemos que acudir a los expertos porque a veces la familia, lejos de mejorarlo, lo empeoramos, o los amigos muy cercanos. Hay un caso que conozco de gente de mi entorno que tenía ese tipo de violencia intrafamiliar y entonces en algún momento acudió a una amiga en común y por haberle dicho a esa amiga en común, quiero decirles que esta persona acabó perdiendo la vida. Entonces es súper delicado lo que este tema, por lo tanto no queremos que nadie esté padeciendo, que nadie sufra y menos si eres tú, si son tus hijos o todos juntos. También otro dato muy importante, no quiere decir que la violencia intrafamiliar no le suceda al hombre de la familia, también sucede. Es un porcentaje muy mínimo, es digamos que entre un 5 y un 7%, sí sucede, pero el mayor índice está en los hombres. Vamos a seguir con este bloque más con ustedes. Tenemos mucho que comentar entre todas nosotras y queremos decirte que este programa está siendo transmitido por Telered Digital, nuestro canal favorito, consentido, que nos apapachan mucho para poder llevar esta transmisión desde nuestras casas. Queremos también agradecer muchísimo a nuestro productor y a nuestro equipo de edición que están ahí cuidándonos en cada uno de los programas. Gracias de verdad. Gracias Mike, gracias a todo tu equipo y gracias Carlos Sandoval por creer en este proyecto. Entonces, pues bueno, chicas, sigan ustedes. Deya, por favor, dinos lo que piensas. Es un tema muy fuerte. Realmente todo lo que comentó Maggie nos toma como para reflexionar qué es lo que está pasando dentro de las casas. Es una olla express. Yo siento que está siendo como una olla express dentro de las casas y me gustó la corrección que nos hizo de que no hay que frenar, sino más bien hay que sanar. Tenemos que sanar lo que está pasando dentro de cada uno de nosotros, como mamá, como pareja, como hija, porque pues ahorita ya dentro de las casas están viviendo diferentes relaciones, ¿no? Es una tristeza, sí, que se esté exponiendo y se esté empezando a incrementar esta violencia. No debe de ser. Y sí, yo pido que como sociedad nos solidaricemos y si comenzamos a sentir que estamos dentro de un ecosistema que está pasando y que está habiendo esta fractura, que comienza a haber cualquier tipo de violencia, no nos tenemos que dejar. Violencia verbal, violencia emocional, ya es un signo, una alerta que debemos de tomar muy en cuenta, ¿no? Debemos de solidarizarnos si somos los que estamos padeciendo, dejemos también, o sea, alcemos la voz, tomemos conciencia de nuestros actos y veamos, como decía Maggie, a lo mejor nosotros somos las que estamos violentando también esta parte y si tenemos alrededor de nosotros gente, pues llamar también la atención, ¿no? Creo que se están creando esas redes y hay que utilizarlas. Claro, es un gran detonador porque tú puedes ser quien genera la violencia o también quien inspire la violencia. Entonces, creo muy importante este tema de la conciencia al respecto. ¿Qué opinas, Lau? Híjole, también yo creo que es un tema muy delicado y sobre todo porque viene desde crisis, como dijo Maggie, que no ha resuelto. Y si no ha resuelto esa crisis con algún profesional, difícilmente vas a salir sola. Porque muchas veces vemos esto común, pero no es normal. La verdad es que conozco a varias personas que viven violencia familiar, ya sea con un esposo, con una pareja,
las maltratan terriblemente, verbal y físicamente, y lo justifican. Pareciera que les dijeran mi amor, mi reina, mi vida, cuando están golpeándolas y diciéndoles palabras fuertes. Entonces me encantó lo que dijo Maggie, de que primero construirnos, primero tejernos nosotros, primero sanar, para que tú puedas llegar y demostrar ante una sociedad que eres una persona de apoyo y no una persona que violenta. Porque si tú no lo atiendes, piénsalo primero por ti. Y si no, también piénsalo por tus hijos. Porque lo que hoy viven tus hijos en tu hogar, lo van a llevar a ellos al hogar que ellos formen. Así sea un hombre o una mujer, va a trascender. Y entonces no podemos pedir que estén bien cuando nosotros no empezamos a estar bien. Entonces es totalmente una situación de codependencia y hoy tenemos las herramientas para pararla de tajo. No es como cuando nuestros papás. Hoy podemos hacer muchas cosas simplemente con una cosa, con decisión. Correcto. Pues bueno, yo les quiero comentar que nuestra querida Adi, bueno, aparte de ser coach de vida, pues ella, con todo esto que se ha desatado, pues ella forma y es parte de una red muy, de apoyo de mujeres para ayudar igualmente mujeres, pero bueno, mejor que ella les platique más al respecto y que podamos cerrar este programa con todo lo que ella nos pueda comentar. Pues bueno, yo antes que nada, en algún momento viví una situación de violencia. Gracias a Dios nunca fue física, pero pude darme cuenta y vivir una situación de violencia es algo que te marca y que te hace, pues sí, reconfigurarte por dentro para no repetir situaciones, ¿no? Yo supe en el momento adecuado huir de esa relación y buscar apoyo y gracias a Dios lo encontré. No toda la gente tiene la misma suerte que yo tuve, pero muchas veces la gente que está a nuestro alrededor no nos cree o dice, ay, no es para tanto, y mientras los que estamos alrededor nos quedamos callados, es como el bullying, exactamente, así empieza la violencia. Eso es otra faceta, ¿no? Y así lo viven, por ejemplo, nuestros hijos cuando lo vivieron con nosotros en casa. Entonces, seguramente ahorita que estamos todos confinados con situaciones que nos llevan emocionalmente al límite, ha de haber muchas mujeres en una situación pues muy dura, ¿no? O también puedes llegar a ser hombres o niños. Entonces, si tú estás viviendo una situación así, yo ahorita estoy en un grupo de mujeres, que son Mujeres Alas, en conjunto con Cerebro México, y ahí hay mucha gente que está ayudando, habemos varias terapeutas ayudando a las personas, a las familias, pero también hay números a los que te puedes dirigir, hay asociaciones a las que te puedes dirigir, inclusive hay gente que ya hizo un código, digamos, para chats y tienen stickers, ¿no? Para poder, si tú no puedes hablar, mandas el sticker de háblale a la policía, ven por mí, necesito ayuda. Entonces hay muchas maneras que si tú te sientes ahorita acorralada y sin poder decir nada y sin poder denunciar y necesitas ayuda, hay manera de hacerlo. Vamos a dejar en este programa abajo todos los teléfonos a los cuales puedes recurrir para que si tú necesitas ayuda, recurras a las instancias que pueden darte el apoyo, ¿no? También si tú estás ejerciendo la violencia, también puedes buscar ayuda para ver cómo manejarlo y cómo sanarlo. Así es. Pues bueno, nuevamente nada más me resta darle las gracias a cada una de ustedes. Gracias por compartir nuevamente este espacio entre todas nosotras. Me encanta que sea así y que podamos ser algo de ayuda. A veces tenemos programas divertidos, este no lo es, definitivamente no lo es y era muy importante que lo lleváramos a cabo cuanto antes, para que llegue hasta ti y que pongamos un alto y que seamos un instrumento de ayuda en todo momento. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo, estamos contigo en todo momento, gracias, nos vemos la próxima vez. Hasta pronto. Adiós, buenas noches. Buenas noches.
Bye.